Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy vamos a estar con la diputada provincial por el Partido Justicialista. Ella es la licenciada Verónica Valente. En un minuto estamos con ella. Bueno, como lo veníamos anunciando, hoy tenemos la visita. Le agradecemos enormemente la gentileza y siempre es un gusto dialogar con ella. Primero es licenciada en algo que a mí me apasiona, el trabajo social. Y actualmente cumple la función, el rol de diputada provincial, Verónica Valente. ¿Cómo está, Verónica? Buenas tardes. Buenas tardes, saludarte a vos y a todos los que nos están mirando. Así es, licenciada, debe ser más de 12, 14 años ya de ejercicio profesional. Si no, no quiero nombrar, si no sale la edad, dice, como dicen entonces, sale la edad. Bueno, me parece que no debe tener mucho problema de edad, no tanto como nosotros. Pero bueno, ¿por qué trabajo social? Y porque yo entendía de que me gustaba ya la política Ajá, y el contacto con la gente. Y creo que ese idealismo que uno va forjando o armando de cuando uno es joven, querer transformar el mundo, la realidad en la que uno vivía y decía, bueno, a ver, ¿qué profesión dentro de las humanidades había? Y era trabajo social. Yo creo que ha sido algo en el cual uno después se va encontrando en los libros, diciendo si es lo que uno hace, lo que uno quiere y lo que uno defiende, y también en estos tiempos donde se juzga a los profesionales o en su ejercicio, es una cuestión de deseo y de querer hacer lo que uno se levanta todos los días y decir, esta es la profesión que elegí y la que uno abraza y la ejercita todos los días. y la mirada cambia, ¿no? Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, o sea, de lo Sí, social, de lo económico, de todo punto de vista, creo que la formación tiene mucho para analizar. todo el tiempo. Nosotros también en nuestra construcción ha sido primero el asistencialismo, primero era la solidaridad, perdón, y eso estaba solamente destinado a las mujeres, Claro. destinada a un sector de la sociedad Ujú. que hacía caridad. Entonces después de un tiempo se fue transformando, pensando de que había esos sujetos vulnerables, se podía hacer algo más y surge como una profesión, porque nosotros no solamente éramos de tener el recurso y darle a esa persona, sino no, hay un proceso de acompañamiento, hay un proceso de fortalecer, hacer que esas personas en algún momento a ese recurso lo puedan conseguir solos, o en todo caso ir acompañando ese proceso para ese romper con esa dicotomía que nosotros le decíamos entre el recurso y la necesidad. Pasamos de San Vicente de Paul a hoy, Así, digamos, ¿no? estoy, El gran San Vicente de Paul. ¿Y cómo ves la sociedad hoy con esta síndrome de violencia permanente, de violencia verbal, física, psicológica? El 3 de junio fue el 10 años de Ni Una de ni una Menos y menos. ese mismo día un sujeto asesina a dos mujeres. Hoy nos desayunamos con que también un hombre que después se suicida, mata a los hijos y a la mujer. Es, ¿Cómo vivimos este tiempo? es un tema de cuestión social. Ya hoy ese odio o esa violencia ya es una cuestión transversal. Tanto nos debería interpelar hablar con psicólogos, antropólogos, todos los que hacemos Ujú. ese trabajo de acercarnos al ser humano a ver qué es lo que está sucediendo en la sociedad para poder o generar mecanismos que detengan esta violencia. Pero, a ver, si yo veo a un presidente a quien dirige en medios de comunicación que no detienen y no dicen, no, presidente, ese lenguaje no se debe utilizar cuando tenemos un montón de leyes que dicen que esos discursos generan violencia y que son Seguro. violencia. Entonces vos decís, ¿qué está pasando si hay una persona dentro de un país que se está dirigiendo a otro ser humano y lo trata de tonto, de estúpido? O también utilizar a un niño también Sí, para pasó vulnerar. ahora estos días. Claro, yo creo que ahí es donde nosotros pensamos en la parte dirigencial, pero es lo que está recibiendo la comunidad, la sociedad. Ujú. Entonces, antes nosotros podíamos tener una conducción como Cristina, dando diálogos, dando conversación. Ahora lo vemos y tenemos hoy un presidente que es la antítesis
del odio, de la violencia, de la generación, la división, que no pensé, por eso yo hablaba hoy de la formación profesional, tanto que se está juzgando a los médicos del Garrahan, cuando hoy no están pidiendo colaboración para que un niño se vaya de Jujuy, se vaya a hacer una operación al Garrahan, Sí, sí, y sí. se discute por qué elegiste, te tenés que bancar, o la discapacidad es por culpa de los padres. Entonces, creo que ese mismo presidente el que está generando también un malestar dentro de la sociedad. Entonces, a veces la parte dirigencial se tiene que preguntar, ¿y a quién también elegimos? O eso es lo que la sociedad, a veces escuché decir de que es lo que nos merecemos. No, yo no me merezco esto, al contrario, nosotros nos merecemos vivir en una sociedad como corresponde, donde los salarios sean dignos, donde yo realmente, por eso el profesional trabaje con dignidad, y si no hay profesional que no le guste la profesión que eligió, No, sino que te hace el Estado mismo que te vayas destruyendo por lo que elegiste esa profesión y transitaste 5 años de estudio, y que sigas capacitándote. Creo que el mismo Estado es el que tiene que volver a decir, no, vení porque te necesitamos, porque hay una sociedad que realmente te está requiriendo. Y como el otro día escuchaba a una diputada decir de que no hay plata para gabinetes, entonces estamos dirigiendo la plata mal, porque en realidad hay un malestar en la sociedad y hay problemáticas que se debe ocupar el Estado. lo conocí muy de cerca el tema, no sé cómo estará ahora. Eh, las escuelas tenían un gabinete psicosocial, así creo que se llamaba. Tenía una fonoaudióloga, una psicóloga, y después se agregó una pedagoga, y había otra más, eran 3 y después fueron 4. Trabajadoras sociales Sí, se sí, sí, fueron. sí. Y ellas hacían un trabajo en un núcleo. Bueno, el núcleo que me toca era el de La Pucarita, la escuela Sánchez Bustamante y la escuela que está cerca del cementerio, que era una redondita de madera que ahora tiene otra construcción. Bueno, ¿Eso sigue? ¿Existe? Porque ahí se hacía un trabajo enorme, sí, enorme. ahora eran los EXAES, Ajá, que después terminaron transformándose en direcciones de acompañamiento, pero lo cual es muy, hoy yo he trabajado en el central. Yo antes de ajá, asumir como sí, concejal y después como diputada, yo trabajé en esos, en realidad son multidisciplinar, sí, pero nosotros no dábamos abasto. Si bien eran otros tiempos, te estoy hablando hace más de 10 años, sí, no, hoy las problemáticas se agudizaron mucho más, totalmente. porque también esto no podemos nosotros desconocer que hay una cuestión económica también que demanda de que los padres estén mucho más tiempo afuera de Mm, la casa. Y también esto, mira, tantos años que hemos perdido, el otro día lo charlaba con alguien y le digo, qué distinto hubiese sido si vos ya sabes como mamá, cuando te quedas en tu casa, que ibas a tener una jubilación, una pensión por ama de casa. Hoy no lo tienen. claro. Entonces las mujeres están también en la venia de Dios de decir, che, pero ahora voy a tener que salir a trabajar, tengo que estar a la mañana, a la tarde, por más de que tengas un trabajo fijo hoy, lamentablemente no te alcanza, por más de que digan que la canasta básica es de 238.000, ante un desconocimiento real. Ese es lo que dio de haber escuchado unas diputadas nacionales que hablen así. La verdad, de la libertad avanza, digo, con un desconocimiento territorial y de la gente. Pero como te decía, esos gabinetes hoy tienen otras problemáticas, Por porque supuesto, más trabajar, por amplia, ejemplo, claro, y trabajar con un alumno, yo lo dije hoy en la Cámara, 400 alumnos en ¿no? una escuela, en Mm, una escuela primaria. Atrás de esos alumnos hay una historia. Por más de que hoy tengamos diferentes colegios, es diferente el abordaje que hoy. Hoy nos necesitan más a los profesionales. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una problemática, como te decía, se junta lo económico, se junta lo familiar y lo que les pasa a ellos mismos por el crecimiento que van teniendo. Entonces esas trayectorias educativas están muchas de las veces individuales o de una manera de aislamiento. A ver, me junto con mi par que apenas no sabe ni tampoco mucho de la vida, y muchas de las veces no se sabe para dónde caminar ese alumno o esa alumna. Entonces vos decís, no podés tener un gabinete completo
Y el trabajo que haces con un abordaje de profesional tampoco te da el tiempo para poder realmente hacer que vos a ese niño le brindes mucho más de profesionales que necesita el sistema. ¿Por qué? Porque ya tenés que saltar a otra escuela, entonces Sí, volvés a claro. hacer un abordaje a la mitad, Sí. todo es un parche. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros decíamos hoy en la Cámara, necesitamos la ley de gabinete, que no, esto es una demanda, creo que hace muchísimos años que hoy la provincia está demandando, porque nosotros ya en el 2019-18, nosotros ya teníamos deserción escolar en la primaria. Claro. Pero no teníamos claro. los índices que están sucediendo ahora. Claro. Entonces ya se agudizó la situación. Pero como te digo, esto también es una cuestión. No podemos exigirle al profesional más de lo que hoy está dando, porque también su sistema mental, porque escuchar toda la problemática, claro, y no podés, porque tampoco hay un sistema que está protegiendo a ese profesional. Esto es todo un círculo vicioso, o sea, no es virtuoso, para nada. Exacto. Y el Estado se corrió de la escena. Sí, al decir, no hay plata, no es necesario, ¿quién? Entonces, ¿cuándo la cuestión social es de agenda política? ¿Cuándo? Cuando todo estalla, cuando seguimos teniendo los índices más altos de femicidio en la provincia, cuando los índices de suicidio de los menores aumenta, ¿cuándo? Bueno, eso es lo que muchas de las veces no encontramos en el oficialismo. No encontramos esa respuesta cuando los proyectos están y no se puede avanzar porque ellos dicen que no hay plata. Y hay un superávit que dicen ellos que tenemos. Pero ustedes vieron la cuenta de inversiones que presentó el gobernador y da superávit, numéricamente, por lo menos. Eso es lo que nosotros, porque recién tomó estado parlamentario, el cual vamos a evaluar. Tenemos hasta el martes, no nos están dando mucho tiempo, pero de estudio, para poder decir a dónde está yendo esa plata entonces. Y en todo caso, las vemos durante el año pasado y lo vemos hasta ahora, está mal distribuido entonces. Eso es lo que estamos viendo. No hay obras, no hay un transporte adecuado, la infraestructura de las instituciones también, porque ellos van a una escuela, está bien, el niño tendrá problemas, tiene una situación difícil, pero las escuelas están en condiciones. Yo voy a mi escuela para que no pueda hacer uso del baño, tener un buen escritorio o asiento. Le estamos brindando también, el Estado le está brindando. Bueno, hay un montón de cosas que nosotros vemos que tampoco la provincia está haciendo o está dirigiendo. Ojalá no haya sido todo para la campaña. Ojalá no lo hayan utilizado para otras listas políticas que no le hacían bien. Para algunos que pintaron el frente de la casa. Ojalá que no. Ojalá que no. No sé. Ahí bueno, lo quedamos con el interrogante. Quizá algún día lo develamos. ¿Eh? Es así. O sea, ¿y por qué razón ese derrame que debiera haber o debiese haber no se ve reflejado en la salud? Porque cada vez estamos peor. Los salarios del empleado tampoco. No hay paritarias. Las paritarias no existen. Pero también hay un silencio mutis por el foro. O sea, Jujuy no tuvo salvo la de no sé, lo universitario, saquemos lo del 2023, que eso fue una pueblada aparte, pero después la gente, los miércoles los jubilados, no hay jubilados en Jujuy. Ayer la marcha de Unión a Menos y son las mismas familias que han sufrido este flagelo. ¿Qué pasa con la sociedad en Jujuy? ¿Cómo lo analizan ustedes? Yo siento que está atomizado pensando realmente cómo sobrevivir. Que las discusiones políticas, porque creen que la política no los interpela, no los atraviesa cuando una decisión puede cambiarle la vida a un ciudadano, a una persona, creen que la política es por aparte, y en realidad no. Nosotros no hay paritarias, el sistema de salud está fragmentado, el sistema educativo se está sosteniendo, realmente creo que siempre decimos lo mismo, por los alumnos que van a la escuela. Entonces,
en el cual creo que la gente está viendo cómo sobrevivir. Ya no puede ocuparse ni siquiera de poder ver qué es lo que está pasando afuera. El afuera para ellos es salir a trabajar, es salir a buscar, como se dice, el mango todos los días y volver a la casa, aunque sea, para que sus hijos puedan comer, porque ya no ni ellos, sino sus hijos. Entonces, y otra de las cosas, no estamos hablando de lo alimentario que antes daba los comedores escolares. También. Bueno, todo eso hace a un Estado que, si realmente es un superávit, debería estar ahí. Pero no debería hay contención, ni para el alumno en la escuela que necesita hoy más que nunca un comedor. El tema de la violencia de género, que no tiene asistencia tampoco de lo económico, o sea, la ley de emergencia no sale. No. Y lo más llamativo de todo esto, de que más allá que esté en la Constitución la creación del Consejo de la Mujer, solamente no estamos, o ellos, en realidad, ellos están teniendo acciones por un decreto y por la ley de emergencia, porque todavía no está, no hay una ley orgánica que diga o reglamente todo esto, solamente por una ley de emergencia y un decreto. O sea, de que no hay una real... si un artículo en la Constitución y exactamente. Después, nada más. Después todo lo demás que tiene que hacer es un decreto armado en su momento por Gerardo Morales y ahora por la ley de emergencia que se volvió a tener dos años más, ampliar ese plazo que nosotros lo teníamos. De esa ley Yara que lamentablemente, bueno, sin presupuesto y también otra de las cosas. El otro día yo decía, acá los municipios también tienen responsabilidad. También, sí. Porque esta ley hace que también miren a sus ciudadanos, al vecino, qué le pasa, qué le sucede. No son ajenos. No. Entonces todo esto también hace, primero el Ejecutivo, primero la provincia, pero también qué es lo que sucede en los barrios, qué es lo que sucede con la gente que realmente camina día a día y está ahí. Es más, son los primeros actores de la película. O sea, primero empieza ahí. Así es. Como antes empezábamos en la unidad básica, que esto, no sé cómo le cayó esto de hay que salir a militar políticamente, yo lo hice siempre. Y creo todos somos, en realidad, quien no se siente militante de cualquier causa, es muy difícil que después levante una bandera o defienda a alguien. Sí, nosotros somos de, como se dice, lo nacional y popular, y es la gente cuanto el peronismo siempre lo hizo, pensó en el más débil y les dio todas las políticas a ellos. Está bien, ¿será que no hemos distribuido bien, que no deberían haber sido tanto para ellos y tanto para... Pero siempre pensó en levantar, ese ascenso que tanto se cuestiona, es lo que hoy se está eliminando. Hoy sentir de que quieren todo privatizar, sentir de que quieren cuestionar, por eso te decía de las profesiones, hasta de la que uno elige dentro de las carreras. Sí. Yo les digo, pero ¿en qué momento nos estamos transformando? Es como decir, ya no es ni el que una profesión tiene, es el que más plata tiene y el que menos plata tiene. Esa es la división de la sociedad que nos quieren imponer. Y creo que ahí es donde nosotros debemos repensar, porque hay alguien más que quiere realmente entrar en la universidad, ir a una escuela, aprender, porque discutir entre lo más básico de decir, para poder tener un emprendimiento, necesitas haber pasado también por la escuela primaria y secundaria. Sí. Y no es un privilegio la educación y no es un privilegio una educación secundaria. Creo que todos debemos, por eso no hay que seguir defendiendo lo público. Si no defendemos lo público, ahí sí que vienen por todos nosotros. La legislatura como cuerpo de legisladores, no como diputado. Una cosa es decir soy diputado, otra cosa es decir soy legislador. Yo me quedo con el término legislador porque ahí es donde se ve el trabajo fino, ¿no? Para mí, mi concepto. ¿Es la caja de resonancia de todo esto o hay uno sí, uno no? Y el tema de que yo creo que por ahora sigue siendo vestigios de lo que seguimos manteniendo. A ver, se arman proyectos, salen del diputado, uno ve el orden del día, ve las comisiones, sigue siendo el Frente Justicialista la mayoría de los proyectos más sentido o de expresión o qué está pasando.
Pero el tema de que siguen manteniéndose dentro de las comisiones, no los sacan, no los quieren trabajar, también es otra de las cosas. Nosotros vemos hoy, sin ir más lejos, la aprobación de proyectos son dos del Frente Justicialista y uno del Ejecutivo y otro del bloque de ellos. O sea, en la caja de resonancia no la están sintiendo ellos, la estamos sintiendo nosotros. Pero lamentablemente también es otra de las cosas. Al ser minoría, por más de que peleemos, no podemos detener nada de los proyectos. Lo hacemos, discutimos muchísimo en las comisiones, pero muchas de las veces sacamos por minoría los dictámenes, pero lamentablemente se detiene cuando la mayoría te dice no. Claro, hasta cuando hay que ir al recinto a votar, no van a dar los números. No dan. No. ¿El proyecto del Instituto de Seguro era del Ejecutivo? Del Ejecutivo. Sí, no fue, fue del Ejecutivo. De economía y de la oficina del gobernador. Hacia solamente interés y particulares de ellos de que ese proyecto llegue al recinto para ser aprobado. Eso puedo decir que ninguno de los diputados nuestros firmó el despacho de comisión porque era una cuestión de necesidades de ellos, no explicaron bien el proyecto, no dijeron cuál era. Y otra de las cosas siempre digo, el instituto es de todos los que pagan, todos los que hacen el aporte, todos los trabajadores del Estado, no se les consultó si era necesario o no. Hay cosas que muchas de las veces ellos están tomando porque, como te digo, lamentablemente la legislatura, la mayoría la tienen ellos. Hoy la tienen ellos. Entonces creo que eso es lo que muchas de las veces al discutir, podemos discutir todo, ya lo hemos hecho, pero cuando la mayoría, los números no te dan, lo vemos. Ayer en los números en la Cámara de Diputados a nivel nacional le dieron. A nosotros no nos está dando, por más de que nosotros no queremos mucho los proyectos, por más de que nosotros digamos que no, igual va a salir, porque ellos tienen los números, tanto para mayoría simple, bueno, el año que viene veremos qué es lo que sucede. Claro. Pero bueno, también eso hay que explicarle a la gente cómo la legislatura funciona y por qué los proyectos salen. Porque nosotros hoy, sin el Frente Justicialista, salen los proyectos, porque tienen la mayoría simple. Y también la grabada. Si no podemos ver, tienen también. O sea, sumamos lo de Primero Jujuy. Exactamente. Prácticamente ya estamos. Por eso, y las discusiones, por más de que nosotros tengamos un proyecto en las comisiones, va a salir con la firma de las minorías, como si lo estamos haciendo, después se detiene. Por más de que nosotros presentemos, veamos, sientamos lo que está sucediendo en la sociedad, esos proyectos se detienen porque ellos tienen la mayoría y no quieren que esos proyectos realmente lleguen al vecino. Yo siempre hablo del vecino, uno se queda con la gente, que no le llegue a la gente, que no le sea un beneficio. Es que no lo ven así. O sea, el Instituto de Seguro hoy es una carga para el empleo público. No puedo cambiarme de obra social, no soy cautivo, o sea, de esto. Sí, por eso, y cuando te jubilas, muchas las veces ya no te dan la opción. Bueno, hoy en día el PAMI o el instituto, creo que la verdad que uno no sabe, porque hoy el PAMI realmente no te está dando lo que antes, sí, la gente decía, mejor el PAMI que el Instituto del Seguro. Hoy la gente dice, che, ¿y ahora cuando me jubile qué va a pasar? Pero yo siempre digo lo mismo, porque son los gobiernos. No es una idea de alguien, son los gobiernos que la gente elige. Por eso, claro, perfecto, no me va. A mí yo elijo cualquier cosa hoy, pero ¿y el día que me toque, quién me va a gobernar? Eso como ciudadano uno se tiene que poner a pensar, a ver, ¿quién nos va a dirigir en ese momento? ¿Un libertario? Bueno, pasa ahora con la Cámara que asume el 10 de diciembre. Y ahí yo espero la nueva conformación. Así como el gobierno presiona. Con eso. Pero se va a poner, a ver, ahora obviamente no tenemos a ninguno de la Libertad Avanza dentro de la Cámara, pero tenemos obviamente al gobierno provincial. Así como el gobierno provincial presiona a los intendentes, porque presiona
porque no tenemos la ley de coparticipación, ahora salieron a decir que está, no tomó estado parlamentario todavía la ley de coparticipación. Entonces digo, ¿qué va a pasar cuando, así como va el gobernador Carlos Sadir y se sienta con Javier Milei, pero se vuelve vacío? ¿Seguro? No se vuelve con programas. ¿No? No te pido que traiga los bolsos, pero volvé con algo que beneficie a los jujeños. Volvé, trae, o solamente es para poner los parches como la Avenida Bolivia. Sí. Bueno, entonces eso también es lo que nosotros nos vemos. Ahora que entra una fuerza, la Libertad Avanza dentro de las cámaras, se va a poner más divertido porque creo que la culpa, así, la tienen todo lo que está pasando, ya tenemos a quién echarle la culpa. Y son ellos. Ese es el gobierno. Esa es la falta de no velar por los jubilados, no velar por los maestros, no velar por los trabajadores, por los niños y por las mujeres. Así está. Así estamos. Ojalá mejore. Veo que no hablamos de nada, de partidismo y ese tipo de cosas, porque en serio que nos interesaba la mirada esta, la mirada social, la mirada de ver cómo estamos, por qué y cómo es el trabajo que realizan, porque muchas veces la gente lo desconoce. Así que... y agradezco, no todos somos lo mismo, no queremos lo mismo, porque nosotros nos pasa, como diputados nos hemos transformado, en vez de ser gestores, lamentablemente, en asistenciales, de pagar remedios, cuando en realidad nosotros debemos estar pensando en qué nuevas legislaciones podemos hacer para que la gente viva mejor. Y eso creo que es el error que están cometiendo, y la culpa no la tienen los políticos, sino que en todo caso siempre digan nombre y apellido, para que realmente empecemos a cambiar, que la política sirve y es una transformación. Muchísimas gracias. No, te agradezco. Ahí está, pasó Verónica Valente, conceptos claros, explicándonos de qué va esto de superávit, sí, pero para mí. Nosotros nos reencontraremos, Dios mediante, para hacer otro de frente.